años estaba en Argentina, vivía obviamente en Argentina, y estaba en casa y recibí una llamada de un amigo mío de toda la vida, lo conozco de que tiene 5 años, ambos tenemos 5 años. Y en esta llamada él me dijo que su esposa, que tenía 1 mes y medio de embarazo, perdió su niño y que los dos estaban destrozados. Así que me llamó para ver si podía ir a la casa. Entonces yo le dije, sí, quédate tranquilo, yo saco para allá, voy. Yo vivía a 45 minutos más o menos en su casa. Y se notaba en su voz, les aclaro, esta es una de esas personas que jamás piden ayuda, ¿sí? Una persona con un carácter muy especial, que nunca va a levantar el teléfono y te va a decir, mirá, necesito que vengas, necesito que me escuches. Que él lo haya hecho eso, para mí fue tremendamente sorprendente. Le dije, ya salgo para allá. Cuestión que me puse a hacer algo en casa, o sea, después de la llamada, me entretuve un rato, media hora, 35 minutos, algo así. Cuando me quiero dar cuenta, y no puedo creer que pasó tanto tiempo, salgo corriendo, me subo al coche y ya les digo, era un buen tramo para llegar. Así que pisé el acelerador, lo que más pude, era tarde de noche. Y no me olvido más, vi un momento donde era una seguidilla en una calle, en una avenida bien larga, que era la noche y obviamente no pasaba nadie, y era una seguidilla de semáforos en rojo. Y yo digo, no, pobre, me está esperando. Todos los semáforos en rojo. Todos, ni uno dejé solito. Todos en rojo. No, todavía me faltaban como 5 o 10 minutos para llegar a su casa. ¿Cuándo? Un ratito antes que estaba a punto de llegar, inmediatamente después que pasé los semáforos en rojo, me puse a pensar, me empecé a sentir súper mal y me puse a pensar, digo, ¿por qué hice esto yo? ¿Por qué pasé los semáforos en rojo? Bueno, obviamente porque mi amigo me necesita. Sí, pero ¿por qué realmente los pasé en rojo? Y la verdad es que lo pasé en rojo porque, como les dije antes, estuve entretenido con otra cosa por 35 minutos, haciendo algo que yo quería hacer, en vez de salir disparando como le había prometido a mi amigo. Y por eso, en vez de tardar 45 minutos en llegar, pues nada, tardé 1 hora y media, casi 2 horas en llegar a su casa. Y como no quería llegar más tarde de lo que era, pues pasé los semáforos en rojo. En ese momento, me di cuenta de mi propio egoísmo, ¿no? Y yo, ¿cómo les explico esto? Me invadió una sensación de inseguridad, ¿qué es la palabra? Me sentí tremendamente solo en ese momento. Me bajé del coche, fui, toqué el timbre de mi amigo, lo abracé, estuve con su esposa. Recuerdo que estábamos sentados en la cocina de su casa con un taburete, los tres ahí, ellos empezaron a hablar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto alguna vez, pero el nivel de... ¿Vio cuando uno no sabe qué decir? Y que en el no saber qué decir empieza a decir pavadas, cosas que no tendría que decir, ¿no? Y una sensación enorme de soledad sentí en ese momento, de decir, Señor, ¿dónde estás? Estoy totalmente solo acá, como completamente huérfano en el universo. Avergonzado, sin palabras para decir, tonto, timorato, súper timorato. No soy una persona insegura en general y me sentía tremendamente inseguro, midiendo las palabras, tartamudo, un tonto realmente. Fue un desfile de mi inseguridad, esas 2 horas que pasé con esa familia. Finalmente el incidente pasó, ¿no? Me subí al coche después de vuelta, me reconcilié con el Señor y le dije, Señor, te pido 1000 disculpas, sé que fue mi egoísmo. Y pasó. Me olvidé de eso. Y no pensé mucho más en el asunto. Un par de meses después, le fui a hacer una entrevista a uno de los psicólogos cristianos más conocidos de Argentina. Quería hacerle muchas preguntas a este hombre, ¿no? Y una de las preguntas que le hice, que era la pregunta a la cual yo quería llegar, fue esta. Le dije, ¿y usted? ¿Por qué cree en Dios?
siendo psicólogo, ¿por qué crees en Dios? Y jamás me voy a olvidar la respuesta que esta persona me dio, que fue fantástica. Él dijo esto: creo porque sé la clase de persona que soy cuando Cristo no está presente en mi vida. Y añadió y dijo esto: si Cristo no estuviera en mi vida, yo sería una persona depresiva, una persona pesimista por naturaleza, y además, dijo, sería una persona con una tremenda baja autoestima. Y me encantó lo que dijo, me encantó. Es tan valioso lo que esta persona dijo. Porque la experiencia que tuve con mi amigo fue exactamente eso. Por un momento, por unas 2 horas, volví a experimentar la clase de persona que es Nico cuando Cristo no está presente en su vida. Una persona timorata, una persona con miedo, una persona que no sabe qué decir, que no sabe cómo hablar, una persona con una tremenda baja autoestima. Sé la clase de persona que soy cuando Cristo no está. Y eso es lo que me hace creer, dijo esta persona. Vamos a mirar un pasaje en Hebreos 10. Así que si quieren pueden ir abriendo sus Biblias en este capítulo. Y los quiero poner el tema para que entiendan dónde estamos. ¿Sí? El libro de Hebreos está escrito a un grupo de creyentes, de cristianos, que justamente eran hebreos, obviamente, y estaban influenciados por falsos maestros que les estaban diciendo: dejen de creer en Cristo y comiencen a creer otra cosa. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreos escribe a este grupo de gente dándole razones por las cuales no deberían dejar de creer en Jesús. Y les escribe para convencerlos: mirá, déjame decirte por qué no deberías abandonar tu fe, por qué deberías seguir creyendo. ¿Sí? En un minuto vamos a leer el pasaje juntos. Pero antes, quiero que hagamos algo. Quiero que piensen esto. Si cualquiera de ustedes tuviera que elegir 3 cosas, yo se los puse ahí en la pantalla, para alentar a alguien a que no abandone su fe, ¿qué le dirías? Mirá, no dejes de creer en Cristo por esto y por esto. Pensalo, no tenés que decirlo, responderlo. Solamente pensá en tu mente, ¿qué le dirías a una persona que está tentada a decir: yo no creo más en Dios, yo no creo más en Cristo, yo me voy a otro lado, me abandono, ya está? ¿Qué le dirías a una persona que está en esa circunstancia? ¿Qué le dirías? Probablemente le dirías: no, pero recordá los días antiguos, recordá cuando recién te convertiste, cómo el Señor te bendecía. Recordá tus primeras épocas de cristiano, que tu situación económica era fantástica. ¿Qué le dirías? No, recordá que cuando vos estabas con el Señor todo te iba bien y no sufrías y no te pasaba nada malo. ¿Qué le dirías a esa persona? A ver, yo quiero que ustedes miren el versículo 32 del capítulo 10. Y lo que el autor de Hebreos va a hacer ahora es va a dar sus 3 razones, o sus 3 puntos principales para convencer a un grupo de creyentes que están tratando de abandonar su fe. Las 3 cosas que el autor va a decir, evidentemente tienen que ser tremendamente valiosas para convencer a alguien y decir: pues, evidentemente tengo que soltar esto para no perder estas 3 cosas. ¿No? Y lo primero que van a ver en el versículo 32 es esto. Fíjense lo que dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, es decir, les está haciendo acordar. Quiero que en este momento pienses en tu momento de conversión. Eso es lo que el autor está diciendo. Vos que estás tentado a dejar de abandonar tu fe, yo quiero que hagas una cosa, dice el autor. Recordá esto. Recordá el momento de tu conversión. Meditá. Frenate a pensar cómo era tu vida en ese momento en el cual vos recibiste a Cristo por primera vez. En otras palabras, lo que el autor va a decir es:
Debo recordar quién soy cuando Cristo está presente. ¿Vos te acordás cuando recién conociste a Jesús? ¿Qué clase de persona eras? ¿Quién eras? ¿Qué podías hacer? ¿Cómo podías vivir? Recordá los días antiguos cuando fuiste iluminado. ¿Qué está hablando? En el momento de la conversión, ¿no? Y miren lo que va a decir. Acordate cómo vos podías vivir en ese momento. Y va a decir 3 cosas. Y la primera, muy en línea con lo que estaba compartiendo hace un ratito David. Muy en línea con eso. Cuando Cristo está presente, soy capaz de soportar el sufrimiento. Fíjense lo que dice el versículo. Versículo 32. Recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. ¿Qué está diciendo el autor? Frenate a pensar que cuando Jesús está en tu vida y vienen circunstancias de sufrimiento, sos capaz de pasarla de una manera total y completamente diferente de que cuando Él no está. Esto es fantástico porque como escuchamos hace un ratito, ¿no? La vida está llena de sufrimiento, repleta de sufrimiento. Un examen en la facultad que no apruebo. Estoy en el paro, no tengo trabajo. ¿Cómo hago para aguantar esa clase de situaciones? Es mucho más fácil en ese momento ser tentado a abandonar al Señor, y el texto está diciendo esto. Vos acordate, porque cuando Cristo está plenamente viviendo en tu vida, no importa lo que estás pasando afuera, sos capaz de experimentar la situación de una manera total y completamente diferente. Noten 2 detalles del texto, fíjense lo que dice. Dice, soportasteis, no dice una pequeña lucha, el texto dice una gran lucha. No era algo chiquitito, no era algo, pues, qué sé yo, que hubiera perdido, que sos del Rayo, ¿no? Y perdiste 6-0 ayer, y que estás llorando porque perdiste 6-0 contra el Barça. O que sos del Atlético y perdiste la semifinal contra el Real. No era algo pequeñito, una medida de sufrimiento chiquitita. No era, bueno, mirá, me bajaron el sueldo. No, era hace 1 año que no tengo ningún sueldo. Era una gran cosa. No era algo pequeñito. ¿Sí? Segundo detalle que dice el texto. Soportar esta gran lucha, y miren lo que viene después, de padecimientos, en plural. Es decir, una variedad de cosas. Eran muchas cosas y muchas cosas grandes. Y el autor está diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no tenés que abandonar a Jesús? Mirá tu propia vida. Mirá tus grandes experiencias. Mirá cuando Cristo te estaba dominando y vos estabas viviendo en Cristo. Cuando pasaste por momentos súper difíciles, ¿cómo los viviste cuando Él estaba contigo? Por eso te aliento a no lo dejes. Porque Cristo es capaz de ayudarme en cualquier circunstancia de dolor. Especialmente, como describe acá, en las más dolorosas de todas, en las grandes luchas. Y el texto va a describir qué 2 grandes luchas se refiere. ¿Sí? Fíjense, por una parte, primera, versículo 33, fuisteis hecho un espectáculo público en oprobios. ¿Qué es lo que está hablando? Fuiste un espectáculo público, tiene que ver con la vergüenza esto. La Nueva Versión Internacional dice, se vieron expuestos públicamente al insulto. Es decir, fuiste, a ver si me entienden esta expresión, no es una expresión argentina, fuisteis basureados delante de los demás, ¿se entiende? Humillados delante de los demás. Fuisteis rechazados por otros. La gente hablaba mal de ustedes. Fueron un espectáculo donde la gente se empezaba a matar de risa por lo que ustedes creían en la idea. Cuando Cristo está presente, y no se pierdan esto, porque esto para mí es la parte más preciosa de todo el texto, es no lo abandones, porque cuando Cristo está presente, soy capaz de tolerar el rechazo de los demás. El autor de Hebreos me está diciendo, Nico, ¿te acordás la clase de persona que sos cuando estás solo? ¿Te acordás esa experiencia que tuviste con tu amigo?
que si yo te dejo solo, sos la persona más insegura del mundo. Y tenés miedo, no sabés qué decir, no sabés cómo actuar. Tu nivel de... sos una persona, sos un huérfano en este planeta. ¿Te acordás de que cuando yo estoy contigo sos una persona total y completamente diferente? Les quiero leer algo. Me encantó esto, se lo voy a leer. Un autor, si les interesa después les digo quién es. Dice así. Habla exactamente sobre esto. Dice: no hace mucho tiempo me encontraba preparando una de mis conferencias para la serie de conferencias que tengo que dar junto con Juan. Juan y yo estamos dictando estas conferencias en Colorado Springs. La charla de Juan, la semana anterior, había conmovido profundamente a los miembros de la congregación con el entendimiento de la gracia y del amor de Dios por ellos. Escuchen esto. Una amiga se acercó a la mesa de la panadería de nuestro vecindario donde me encontraba sentado y me dijo bromeando: mi esposo me dijo que su vida cambió después de la charla de la semana pasada. De modo que más te vale que planifiques algo mejor. Voy a hablar del autor. Me dice: parte de mi historia ha sido utilizar mis dones de maestro y pensador para ganar la admiración de las personas, para ser el héroe de alguien. Ante el pensamiento de que quizás yo podría ser el segundo mejor orador en estas conferencias, se apoderó de mí una ola de vergüenza y una sensación de haberme puesto en evidencia, de haber sido puesto en evidencia. El adversario llegó rápidamente allí con recordatorios pasados de fracasos y sufrimientos resultantes de estos fracasos. Por un momento consideré redoblar mis esfuerzos en planificar una muy buena charla esa semana, buscar nuevas citas, encontrar una película realmente buena para ilustrar mis ideas. Sin embargo, en esta ocasión particular simplemente escuché lo que mi corazón me estaba diciendo. Me habló del agotamiento y del temor de ser encontrado con escasez y de no tener nada que me convirtiera en importante para alguien. Salí de la panadería y conduje el auto por espacio abierto que rodeaba nuestro vecindario. Me bajé del auto y comencé a caminar, sintiéndome profundamente agitado y desalentado por haber sido atrapado de un modo tan tonto. Cualquier persona que alguna vez haya dependido de algo que amenazara su vida sabrá de lo que estoy hablando. No tuve energía para pensar en oración, ni siquiera una sensación de por qué orar. Me puse a repetir una frase sencilla en mi corazón: Jesús, tú eres fiel para limpiarme de todos mis pecados. Jesús, tú eres fiel para limpiarme. No intenté comentarla, ni siquiera convencerme de creerla. Simplemente dejé que resonara lentamente en mi cabeza y en mi corazón, esperando que cualquier cosa que Jesús pudiera hacer con ella. A los pocos minutos comencé a sentir como algo comenzaba a romperse profundamente en mi interior. Una sensación de soledad y nostalgia conocidas. Hubo una liberación que me produjo lágrimas. Sentí que Jesús estaba ministrándome de una manera tierna y apacible, en un lugar muchos años distante y mucho más profundo en mi espíritu que los simples sentimientos provocados por el agotamiento de aquella mañana. Una sensación de libertad y bienestar surgió del mismo lugar interior que momentos antes había sentido enorme inquietud y soledad. Al recordar lo que sucedió para expresarlo en palabras, solo puedo decir que fue como si Jesús me estuviera diciendo: hijo, comprendo tu dolor. Hijo, comprendo tus inseguridades. Hijo, comprendo tu soledad. Está bien, descansa en mi amor. Yo te amo. Cuando Cristo está presente en mi vida, recordándome todo lo que Él quiere ser y hacer por mí, tengo la libertad de poder ser la clase de personas que no soy
cuando Él está en mí. Por primera vez experimento la seguridad de sentirme amado por alguien de manera total e incondicional. Y dejo de necesitar que los demás digan y griten: ¡cuán buenos sos! ¡Qué bien te vestís! ¡Qué bien hablas! ¡Qué bien comes! ¡Qué bien tu trabajo! Tengo la libertad de experimentar lo que esta gente experimentó en el momento de su conversión. Y si no, acordate vos mismo. Ni bien te convertiste, eras el evangelista número 1. Y te importaba, en mi país decimos, te importaba un poco el rechazo. Porque estabas tan enamorado de Jesús que no te importa nada cuando Él está presente en tu vida, porque Él te llena. Y si dicen que soy un loco, y si dicen que me falta una tuerca, y si dicen lo que dicen, no importa. Porque cuando Él está en mí, todo lo demás pierde su valor. Segunda cosa que dice el texto. Por una parte fuisteis hechos espectáculo público, en oprobios, y si notan la segunda sustantivo que utiliza ahí es, y aflicciones. Es decir, lo primero tiene que ver con algo emocional. Lo segundo tiene que ver con algo físico. Con Cristo. ¿Por qué no tengo que dejar a Cristo? Porque puedo tolerar el sufrimiento físico, aún el sufrimiento físico, con Cristo, de una manera total y completamente diferente. Acuérdate cómo es vivir la vida en Cristo. Acuérdate cómo es sufrir en Cristo. Hoy estoy medio lector, así que les quiero leer otra historia, les va a gustar mucho. Dice así. Hace algunos años, en un cálido día de verano, en el sur de Florida, un niño fue a nadar en un lago detrás de su casa. Apurado por zambullirse en el agua fresca, atravesó la puerta trasera dejando zapatos, medias y remera a su paso. Desprevenido, se lanzó al agua sin saber que nadaba hacia el centro de un lago donde un caimán nadaba hacia la orilla. Su padre, que trabajaba en el jardín, vio a los dos aproximándose. En completo pánico, corrió hacia el lago gritándole a su hijo tan fuerte como podía. Al escuchar la voz del padre, el niño, alertado, dio un giro en U y trató de nadar con todas sus fuerzas hacia su padre. Pero era demasiado tarde. Tan pronto como alcanzó a su padre, el caimán también lo alcanzó a él. Desde el muelle, el padre agarraba a su niño de los brazos al mismo tiempo que el caimán lo atrapaba al niño de las piernas. Entonces comenzó una fuerte lucha entre los dos. El caimán era mucho más fuerte que el padre, pero el padre era demasiado apasionado como para soltarlo. En ese momento, un granjero que pasaba por allí escuchó los gritos. Corrió hacia ellos, apuntó su rifle y le disparó al caimán. Extraordinariamente, luego de algunas semanas en el hospital, el niño sobrevivió. Sus piernas estaban desgarradas por el cruel ataque del animal y sus brazos habían dejado cicatrices profundas donde las uñas de su padre se habían clavado en su esfuerzo por quedarse con su hijo amado. Un tiempo más tarde, el niño fue invitado a una cadena importante de televisión y le hicieron una entrevista. El reportero que entrevistó al niño, luego de tal sufrimiento, le preguntó si podía mostrar sus cicatrices. El niño se levantó los pantalones y mostró sus cicatrices, las cicatrices que le había hecho el caimán. Y luego levantó sus mangas y dijo: pero estas son las cicatrices de las cuales yo me siento orgulloso. Miren mis brazos. Aquí también tengo cicatrices. Y las tengo porque mi padre jamás estuvo dispuesto a soltarme. Acordate los días pasados.
Acordate los días pasados, cuando fuiste iluminado. Acordate lo que es cuando tenés que pasar por un momento de rechazo. Vivirlo con Cristo y vivirlo sin Cristo. Hacer un despliegue de tu propia inseguridad. O que el Señor te llene de todo el amor que Él tiene por ti. Volvé a mirar tu vida y tus momentos de dolor solos. Volvé a mirar tu vida y tus momentos de dolor y las cicatrices del Padre. ¿Por qué no abandonarlo? Lo dijo el psicólogo, ¿no? Porque sé la clase de persona que soy. Cuando Cristo está y cuando Cristo no está. Un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Segunda razón. Dice el texto, versículo 33. Por una parte fuisteis hechos espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, fuisteis compañeros de los que eran tratados así. Es decir, ¿qué está diciendo el pasaje? Tenés que acordarte de que vos pasaste un montón de rechazo. Tenés que acordarte de que pasaste un montón de sufrimiento. Pero miren esto, porque es muy valioso. El autor de Hebreos está diciendo, acordate, no solamente que fuiste rechazado y te la bancaste de una manera impresionante, no solamente que sufriste y lo pasaste bien a pesar del sufrimiento, sino que tenés que acordarte de que fuiste capaz de amar a otros en tu momento de sufrimiento. El texto dice, fuiste compañeros de los que eran tratados así. Los apoyaste, estuviste con ellos. En otras palabras, cuando Cristo está presente, y solo cuando Cristo está presente, soy capaz de experimentar compasión y amor real por otros. Dice el versículo 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Esto es totalmente, es una locura lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, a ver, ¿por qué no tenés que abandonar lo que vos crees? ¿Por qué tenés que creer en Dios? Tenés que creer en Dios, porque cuando crees en Dios, a ver, evalúa tu vida, cómo sos de una manera y cómo sos de otra forma. El texto está diciendo, cuando uno está lleno de Cristo, es el único momento en la vida en donde realmente puede amar a otros. A ver, déjeme ponerlo en situación. El texto está diciendo, fuiste compañero de los que eran tratados así, tuviste compasión de los prisioneros. ¿De qué está hablando? Está diciendo que en esa época a los prisioneros, a muchos de los prisioneros, no se les daba de comer. Tenía que venir un familiar, un amigo o alguien y traerles comida y apoyarlos y estar con ellos, y si no se moría en la cárcel. ¿Sí? Seguramente cuando está hablando de esto, está hablando de que estas mismas personas que ahora están tentadas a dejar de creer, eran personas que no tenían ningún problema de gastar su dinero y gastar su tiempo y llevarles comida a gente que estaban siendo perseguidas. Y encontraban un enorme placer en eso. Y el texto dice, ¿sabes por qué tenés que dejar de seguir creyendo? Porque con Cristo es el primer momento, el único momento en mi vida y en tu vida que por primera vez dejamos de mirar nuestro propio ombligo y somos capaces por primera vez de amar. Si hay algo que sé y que tengo bien claro, pero muy claro en mi propia vida, de que cuanto más me conozco mi propio corazón, más conozco mi propia vida, más crezco cerca del Señor, más voy creciendo con canas y con menos pelo y más barriga tengo, más me doy cuenta que la persona que más amo en el mundo es a mí mismo. Es muy obvio. Es más, a veces me pregunto si tengo un pequeñito nivel de amor por otra persona que no sea yo. Es muy fácil testear esto. Tardás 10 segundos en testearlo. Yo también tardo 10 segundos contigo, entre paréntesis. Pero vos conmigo podés hacerlo. Te acercás, empujame de una manera ruda. Tratá de sacar mi billetera. Bueno, no lo vas a encontrar, pero tratá, si hubiera en mi billetera 200 euros, empujame de una manera ruda, sacame 200 euros. Fíjate cómo reacciona. Yo hago lo mismo contigo. 10 segundos me toma. Solamente darse cuenta de que eso generaría en mí un volcán de emociones. Me acabas de humillar públicamente. ¿Quién te crees que sos para tomar mi dinero? ¡Mi dinero! Cuando la Biblia supuestamente dice, ama al prójimo como a ti mismo. Así que yo tendría que estar dando el dinero a toda la persona que tengo al lado. Esto lo único que hace es mostrar cuánto
cuán enfocado estoy en mí. Y no me puedo salir de eso. Salvo que, como dice el texto, acordate, ¿cómo sos capaz de vivir cuando Cristo te presente en tu vida? Por primera vez podés hacer algo que no podías hacer. Déjenme contarles una historia. ¿Saben quién es Richard Wurmbrand? Era Richard Wurmbrand. Era un pastor rumano, rumano, que vivió durante la época comunista, justamente en ese país. Y escribe un libro que es fantástico, se los recomiendo, es increíble. ¿Qué más fue el nombre? Trajan Dors. ¿Perdón? Trajan Dors se llama. Puede ser. Ya lo tengo. Torturado por Cristo se llama. Torturado por Cristo. Es fantástico, una cosita así chiquitita, lo van a leer, no lo van a poder leer rápido, porque es tan profundo que no lo van a poder leer rápido, pero uno casi que lo puede leer en 1 hora y media, 2, ya terminó todo el librito. Es fantástico. Y en ese libro, él cuenta mucho las experiencias cuando eran torturados en la cárcel, ¿no? Y las cosas que les hacían eran terribles. A veces les ponían como 17 horas mirando una pared blanca, parado así, y no te podías mover. Tenías que ponerte mirando una pared. ¿Saben el olor que eso genera a los ojos? Y si los prisioneros, estaban los guardias ahí mirándolos, ¿no? Si los prisioneros hacían esto, se apoyaban sobre una pierna, más sobre otra para descansar, los molían a palos. Les pegaban, los lastimaban, los volvían a parar ahí y no los dejaban que se movieran 17 horas. ¿Saben el dolor que genera eso, no? Y él cuenta una experiencia preciosa. Él dice que ellos estaban en la cárcel y ellos compartían el Evangelio. Entre paréntesis, cuando hablaban de Cristo, los guardias los golpeaban. Así que él dice en su libro, fantástico, dice, hicimos un acuerdo implícito con los guardias. Ustedes nos golpean, nosotros compartimos a Cristo. Y dijo, en un momento, que había obviamente prisioneros que estaban sin nada de energía, ni fuerza, ni mucho menos. Entonces, no tenían dinero, no tenían absolutamente nada para dar. Pero juntos estaban orando y dijeron, nosotros queremos ver cómo nosotros podemos amar a Dios y ser generosos. ¿Cómo podemos dar nuestro diezmo? Dijeron, y si no tenemos dinero, ¿cómo podemos dar nuestro diezmo? ¿Saben lo que hicieron? Por amor a los demás prisioneros. Creo que no recuerdo detalles, pero creo que una vez por semana les daban una porquería de comida. Y una vez por semana les daban un pedazo de pan. Y dijeron, nosotros ahora vamos a diezmar regalándole cada 4 semanas este pedazo de pan a uno de los prisioneros que están más enfermos. Y uno dice, ¿de dónde sacás semejante nivel de gracia, de amor y de trato hacia los demás? Cuando Cristo está presente, puedo hacer cosas que jamás podría hacer si no estuviera en mí. Vos y yo somos expertos en ser enormemente creativos en la manera en que nosotros nos amamos, ¿sí? Somos muy creativos. Nos encanta, miren qué creativos que somos, que nos vamos a la época, ahora, ¿no? Marzo es la época de rebajas, y somos tan creativos de ir seleccionando todo lo que nos hace sentir más amados, más lindos, y encima somos tan creativos que gastamos la menor cantidad de dinero posible para poder tener más dinero para gastar de otra forma. Somos súper, esta es la realidad del ser humano, no es tu realidad, no es mi realidad, somos así. Tremendamente creativos en amarnos a nosotros mismos, porque estamos todo el tiempo pensando nuestro horario, nuestra forma de vivir, en función de cómo esto me va a redundar en algún beneficio. Esto es lo que nosotros somos. Déjenme decirles algo. El otro día hablé un poquito de esto en la clase, en una de las clases, y les dije, les quiero decir algo. Si bien esto es verdad, Nico es la persona que más piensa en Nico. Y tú eres la persona que más piensas en ti mismo. Quiero decirte otra cosa, que es la buena noticia. Hay alguien que piensa más en Nico que Nico mismo. Hay alguien que es más creativo con Nico en cómo amarlo que Nico mismo.
Hay alguien que busca más el beneficio de Nico que aún Nico mismo. Hay alguien que me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. Y esto es lo único que puede transformar el egoísmo en mi vida. Miren lo que dice este pasaje, es fantástico. Si lo piensan de esta forma es fantástico. Hasta los pelos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. El texto está diciendo ni un solo... A ver, yo no tengo la habilidad de tener tanto detalle y tanta concentración en mí mismo, para saber cuántos pelos tengo. No me quedan muchos, pero los que tengo, ni siquiera eso sé cuántos tengo. El texto dice, el Señor, Cristo, está tan involucrado en los detalles de tu vida y en las cosas pequeñitas, grandes, medianas, las chiquititas, las que sean, que ni siquiera eso le pasa de largo. Él está mucho más interesado en mí que yo mismo. Es más, justamente por eso el texto dice, no tengo que vivir con temor. ¿Por qué? Porque para Él tengo mucho más valor. Si ni siquiera un pajarillo se cae, sin que Él lo tenga en cuenta. ¿Qué está diciendo el pasaje? Está hablando de esta increíble verdad, de cómo el Evangelio nos recuerda constantemente, Dios me ama a mí a pesar de lo que yo soy y mucho más de lo que aún yo mismo podría amarme. Y eso, crack, es lo único que tiene la habilidad de quebrar mi egoísmo, mi nicocentrismo. Acordate los días pasados. Volvé a pensar, cuando estabas enamorado de Jesús, ni bien te convertiste, que eras una persona capaz de compartir un pedacito de pan con alguien que se estaba muriendo, aun cuando vos mismo también te estabas muriendo. Por eso no lo dejes. Por eso seguimos. Por lo que Él puede hacer en vos en situaciones tan increíbles como esta. Tercera razón que va a dar el texto. Dice, versículo 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y miren esto, aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Última razón. Cuando Cristo está presente en mi vida, soy capaz de experimentar libertad real de la esclavitud del materialismo. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Te acordás que cuando Cristo está en tu vida, la única cosa que tiene dominio sobre todos los seres humanos, el dinero, no tiene dominio sobre vos? ¿Te acordás lo que es vivir una vida con el gozo? ¿Te acordás lo que es ser un Zaqueo? El tipo más egoísta del planeta, y que cuando Cristo viene a su vida, de repente encuentra placer en dar y encuentra mucho más placer en regalar todo su dinero que el placer que encuentra en chupar dinero y gastarlo. Y el texto dice, ¿te acordás en tu vida de que cuando Jesús está ahí, Jesús te llena mucho más que cualquier cosa material que pueda llenarte? Me encanta, les quiero contar algo, no sé si se los dije antes, pero se los digo rapidito, una vez más. En mi iglesia en los Estados Unidos no pasamos la ofrenda. No se pasa la ofrenda los domingos. Me encanta que no hagan eso. No estoy diciendo que no se tenga que hacer, ojo, no me malinterpreten. Pero me encanta que no se pase la ofrenda. ¿Saben por qué? Porque es esto. No necesito que nadie me diga que tengo que dar dinero. Encuentro tanto placer. Pocos lugares en el mundo, yo diría casi ningún lugar en el mundo, he encontrado personas más generosas que mi iglesia en la que vivo en Estados Unidos, o en la que vengo de Estados Unidos. Gente que da cantidad de dinero, pero realmente de cifras que los asustaría. Y no se pasa la ofrenda. ¿Por qué? No necesito hacer eso. Entre paréntesis, no hay que ir muy lejos, a 25 kilómetros para acá. La iglesia donde yo voy ahora también, tampoco pasan la ofrenda. De vuelta, algunas de las personas más generosas que he conocido. Porque no es necesario que me pongan un revólver en la cabeza. El que realmente está enamorado de Cristo dice, ¿y cómo puedo dar? ¿Y cómo puedo dar? ¿Y cómo puedo dar? ¿Y dónde hay una necesidad? Porque me causa placer hacerlo. No es porque lo tengo que hacer.
Es porque encuentro gozo en hacerlo. Entonces es creativo, es iniciador, es proactivo. Y el texto dice, acordate, ¿qué nivel de placer encontrás vos? ¿Por qué no abandonar a Cristo? ¿Qué nivel de placer encontrás vos cuando vas al mundo y compras todo lo que quieras? Y cuando vas a Cristo y Él te da a vos y de repente encontrás un placer, no en buscar el mundo, sino en darlo. Por eso, como dijo el psicólogo, ¿por qué creo en Cristo? Porque soy la clase de persona que soy sin Él. Un pasaje muy conocido y muy lindo. Dice, y yo, miren el énfasis, y yo con el mayor de los placeres gastaré lo mío. Y aún yo mismo, mi vida, mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo, yo me gastaré de todo. Noten las palabras, es por amor a vuestras almas. Esto, acá la motivación, lo que se está viendo internamente, no es lo que Pablo está haciendo en lo de afuera, es lo de adentro. Encuentro un enorme placer. Aunque no me amen, no me importa. Porque en Cristo encuentro lo que constantemente estamos tratando de buscar fuera de Él. Así que, obviamente, termino diciéndoles lo siguiente, que es muy obvio, pero vale la pena volver a reflexionarlo. Obviamente, estas tres marcas que caracterizan a una persona que está en Cristo, ¿no? Estas tres cualidades también se hallan ausentes en la persona que está sin Él. Es decir, cuando Cristo no está presente en mi vida, no puedo soportar el sufrimiento, no puedo soportar el dolor, no puedo soportar el rechazo y no puedo soportar la soledad. Porque soy un mendigo de amor en el mundo. Obviamente, cuando Cristo no está presente en mi vida, la única persona que me interesa soy yo. Y no hay compasión ni amor sacrificial por otros. Y finalmente, cuando Cristo no está presente en mi vida, vivo amargado por lo que no tengo financieramente y angustiado por lo que tengo y puedo llegar a perder. Me encanta lo que este hombre dijo. Sé la clase de persona que soy cuando Cristo no está y por eso creo. Hace muchos años atrás, un periódico de Londres le pidió a un escritor cristiano muy famoso que escribiera un artículo acerca de, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que está mal en el mundo? ¿Sí? ¿Conocen a Chesterton? Pues este periódico le pidió esto. Y Chesterton escribió una carta con el artículo. Les voy a leer toda la carta con el artículo. Miren la respuesta de Chesterton. Queridos lectores, ¿qué está mal en el mundo? Yo, atentamente, G.K. Chesterton. Eso fue todo lo que él respondió. Toda su respuesta. Todo el artículo. ¿Qué está mal en el mundo? Yo sé lo que está mal en el mundo. Yo estoy mal en el mundo. Y como yo estoy mal, lo que más deseo en el mundo es alguien que me arregle. Como yo soy un egoísta, lo que necesito en mi vida es alguien que me permita no ser así. Como yo soy un materialista, lo que necesito en mi vida es alguien que me libere de esclavitud al dinero. Como a mí no me gusta sufrir, lo que necesito en mi vida es alguien que sufra tanto por mí, como compartimos hace un rato, que me motive a hacer la única cosa que un ser humano no quiere hacer por otros, es estar dispuesto a sufrir. Y el versículo termina diciendo, el pasaje termina diciendo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y más duradera posesión, por esto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa. Vamos a ver. Señor, si examinamos nuestro corazón en lo profundo y vemos lo que realmente somos, seguramente todos coincidiríamos.
yo estoy mal. Yo necesito ayuda. Yo no sé amar. Yo no sé ser generoso. Yo ni siquiera quiero sufrir un poquitito por nadie. Y cuando miramos tu cruz y cuando miramos lo que vos sos, de repente encontramos algo completamente diferente. De repente encontramos a alguien que sí está dispuesto a sufrir. De repente encontramos a alguien que se hace pobre, que deja su riqueza en el cielo y se hace pobre, y en su pobreza nos viste a nosotros de riqueza, como Cristo. Y de repente vemos a alguien que no tiene ningún problema de afrontar rechazo, de ser herido, de ser escupido. Y vemos en ese alguien, en Cristo, el motor y el motivador para poder ser personas que jamás podríamos ser sin ti. Así que Padre, en este momento oramos que estas cosas que hemos meditado en esta mañana nos desafíen a pensar, por un lado, la grandeza, la esperanza que hay en poder llegar a ser personas que jamás podríamos ser por nuestra propia fuerza. Pero si Cristo realmente está presente en nosotros, Él se encarga de hacerlo ahora. Así que nos dé un tremendo sentido de esperanza, de alegría, de motivación, de gozo, de saber la clase de persona que podemos llegar a ser cuando vos estás en nuestra vida. Y que eso sea lo que nos enamore de vos, nos transforme, nos motive y nos haga personas que vayan no mirando su propio ombligo, todo lo que no somos, sino todo lo que Cristo es en nosotros, cuando simplemente le tenemos ojos para verlo. Así que libranos de nosotros mismos, Señor, para que podamos ser todo lo que vos querés ser en nuestra vida. Para tu gloria, Señor. Amén.